Berkovich apuró en vivo al economista de Milei. No, directamente este gobierno se está desendeudando. No. Este gobierno no toma deuda. Se está endeudando, está creciendo la deuda bruta de la administración central. Primero, yo revisé. por primera vez en el siglo el Estado tiene equilibrio en las cuentas públicas. Sí. Equilibrio en las cuentas públicas implica que el Estado no está tomando deuda. No. De hecho, por definición es eso, No. el equilibrio en las cuentas públicas. No, de hecho, en el último boletín de la Secretaría de Finanzas, donde se da cuenta de la administración pública, Sí. ¿no da 90.000 millones de dólares más que cuando asumió Milei? No, pero a ver, Sí. el Banco Central tenía No, un sí, montón... pero la respuesta es sí. ¿No te incomoda que Milei putee como putea a los economistas con los que vos después tenés Sí. que tratar o por ahí dar una conferencia juntos o algo? No, en lo personal no, y no me meto. Pero O sea, ¿no te incomoda a vos después cuando tenés que hablar con Marina que el presidente... No, porque lo le entiendo dice- en el terreno de la arena política, eso no es personal, nada. Entonces, Cuando le dice Dalpifieto... no sé, ya te digo, no me meto. Son temas de... Conozco a los dos de amistad directamente y lo hago incluso por fuera de... Cuando tengo amigos que están discutiendo, no me meto, punto. No, te digo... O el otro sea, día hay vino- millones de discusiones, yo no soy el Papa. Así que... Claro. Y ya te digo, en un partido de fútbol si arrancan discusiones, no me meto. Que en una cuestión de cómo uno encara la situación, yo no soy el Papa. No, lo que pasa es que después se generan situaciones en las que convivís, qué sé yo, el otro día vino Melco acá al programa y yo le decía que te diga Carmelián, Sí. ¿qué te genera? Porque es infantil. Vos sabés, estoy en Twitter, me putean todos los días, me llegan cuestiones también agresivas también al DM, ¿no? No hace nada, yo qué sé, cada uno lo agarrará como le toque, a mí en lo personal no me hace nada. Si me ¿Y putean, no te cambió la y te lógica? digo, tengo muy buena relación con Marina y muy buena relación con Javier, así Pero vos sabés no me que- meto, punto. Pero sabés que a ella le hace daño esto, o sea... Mirá, yo cuando la vi realmente afectada fue cuando las cuestiones de... cuando en la época del kirchnerismo, cuando caían causas a las consultoras por hablar de la inflación. Ahí sí la había afectado. ¿Y ahora no? ¿No te No, parece? que le temblaba la voz. O sea, obviamente era un momento completamente fuerte, ¿no? De que de repente por tu trabajo te caían causas. Eran otros tiempos. Bueno. Después, ya te digo, y nuevamente, el tema de discusiones entre personas, de cómo es dentro de la arena política, la verdad que no. Yo no soy el Papa. Claro, a veces las discusiones son con gente fuera de la arena política, con artistas, por ejemplo, y a veces a nosotros nos caen también acciones judiciales como las que inició el presidente contra colegas, ¿no? Contra Carlos Pagni, contra, Ari Lijarad, un montón. Y ahora la semana pasada desestimaron varias, Claro. pero está pasando eso que vos decís que hacía el kirchnerismo. ¿Eso no te parece problemático? No, porque la justicia finalmente funciona, así que si finalmente se abusó de algún poder, bueno, la justicia lo dirá, punto. Bueno, pero si Ya antes- está, justamente, está el poder judicial para que diriman todas esas cuestiones, no está otra persona. Bueno, O sea, entonces, ¿por qué estaba mal que el kirchnerismo planteara si la querés, intervención? mirá, viene de las redes sociales y principalmente Twitter es extremadamente ácido en los comentarios y a veces la situación de cómo las reglas de Twitter son más ácidas que para mí la forma de hablar fuera de Twitter. Ah, mira, ¿no? eso es interesante, porque justamente hay gente que... Imagínate si yo venía acá con pantalones cortos ¿no? y en cuero. Es decir, no da, para estar así. Pero quizá en la playa sí da. Es la misma situación. Voy a que, según cómo te vestiste, bueno, voy ahora vamos en la oratoria. En Twitter es hiperácido, muy concreto, y después fuera de Twitter no es así. A mí me parece Entonces, nada más que re voy por ese lado. interesante eso, porque justamente es lo que está pasando. Se están empezando a comportar en la vida real como los trolls de Twitter. No, Entonces es que uno lo escucha al presidente decir Carmelián, Dalpifieto, a mí me ha dicho rata mentirosa, y claro, son cosas que dichas oralmente, van horadando la democracia en tanto normas de convivencia en las cuales eso no está tolerado, ¿no? No sé qué decirte. ¿A vos no te parece que haya No. esa mutación del discurso público? No. Porque es lo que vos decías. De hecho, hace décadas que existe el concepto de gorila y ahora de repente se asustan porque aparece la palabra mandril. Es medio ridículo. Claro, lo que pasa es que Mandril
evoca la penetración anal de un sometido. ¿Quién dice eso? No, Milei lo dice cuando dice que a Dermicina les hace falta a los que critican su plan económico, que necesitan a Dermicina porque les rompió el culo porque salieron las cosas como él decía. Mira, ya te digo, cada uno que se haga cargo de lo que dice. Entonces, si querés charlar sobre todos esos temas, charlalo con él, no conmigo. Yo no hablo así ni fuera de Twitter ni adentro de Twitter, punto. Y después, cuando discuten otros, son mayores. ¿Qué quiere que haga yo? Incluso son mayores que nosotros, en edad. No. Sí, claro. Bueno, claro, ¿qué quiere que No, lo digo infantil metafóricamente. O sea, me huele infantil. De que también, no sé, una forma de hacer política nueva, más futbolera, si querés, que va muy bien con el argentino. No es nada nuevo de que mucho del circo futbolero está en la política, y me parece que es una cuota más de eso que hace a la forma de hacer política en Argentina. Bueno, no lo veo para nada malo. Y de hecho, ya te digo, dentro de la arena política y de la libertad de expresión. Y obviamente como con la justicia diciendo, che, me sentí afectado, bueno, listo, acá vamos a tener algún lugar para dirimirlo, punto. Pero digo, por ejemplo, el caso de la semana pasada tan resonante, ¿no te parece que la libertad de expresión de Julia Mengolini no se ve afectada por el hecho que el presidente retuitee 40 insultos distintos e incluso imágenes fake generadas por inteligencia artificial sobre esta colega que efectivamente lo critica a Milei, pero que quizás ahora lo piense dos veces, dado el vendaval que le tiró encima desde el Estado el presidente? No sé qué decirte, la verdad, es un tema entre ellos, la verdad, no. Pero ¿no está la libertad de expresión como tema general vulnerada o afectada? Si está afectada, tiene el canal de justicia para mostrarlo. Bueno, está bien. Son puntos de vista. Claro. Yo la verdad que de eso no quería dejar de preguntarte, pero lo que más me interesa es hablar de economía. Dale. Y la pregunta es, ahora que subió el dólar como subió la semana pasada, sí, pese al relativo retroceso de hoy, ¿no? A caballo de las intervenciones que generó el Central, ¿todo eso sigue marchando acorde al plan para vos? Mira, es algo muy importante lo que está sucediendo este mes, porque viste que en abril los argentinos recuperaron parte de la libertad cambiaria. Es decir, principalmente ya el asalariado, el ciudadano, no las empresas, pero los ciudadanos ya pueden acceder al mercado único y libre de cambios de la magnitud y la cantidad que quieran, ¿no? Desde el home banking, si quieren comprar dólares, compran todo lo que quieran. ¿No? Voy al punto de que se está recuperando la libertad cambiaria, pero este mes en particular también se estaba recuperando, o si querés, había mayor la libertad en la tasa de interés, que el Banco Central no solo se corre el mercado cambiario, ya no compra y vende, sino también se está corriendo de la tasa de interés para que sea endógena y sea la economía, el sector privado, quien diga cuál es la tasa. Para hacer eso, justamente, el golpe final era primero el desarme de todas las LELIQs y todas esas cuestiones que ya hace tiempo se hizo. Quedaba el remanente, si querés, de las LEFI. Ahora las LEFIs finalmente vencieron, ¿no? Se corrió, el Banco Central dijo, bueno, listo, son instrumentos de corto plazo, se vence. Se volcó al mercado 15 billones de pesos, y esos 15 billones de pesos, pese a que se había programado licitaciones para que los propios bancos que salen de las LEFIs vayan al otro instrumento, para que en ese instrumento haya que se marque directamente la tasa de interés vía mercado, ya que el Banco Central se corre absolutamente. Y en eso y se está en esa transición. Si querés, las primeras licitaciones quedó boyando buena plata de los 15 billones. Si querés, podemos decir que hoy fueron a buscar los últimos 5 billones que estaban dando vuelta en el mercado y los fueron a buscar hoy, y calculo que se habrá captado. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es que ahora el Banco Central ya no participa más de manera directa sobre la tasa de interés. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio es que ahora va a ser completamente un número de mercado la tasa de interés, porque el Banco Central se limita a lo que es la cuestión de cantidad de dinero en la economía. El Banco Central en este momento ya no emite ni para financiar al Tesoro, porque está en equilibrio, ya no emite por la deuda remunerada, porque ya no dispone de eso. Entonces, y de hecho ya no emite ni siquiera para comprar dólares. Entonces, como tiene pleno control de los agregados monetarios, ahora dice, bueno, y ahora encima la tasa de interés la va a determinar el mercado de manera endógena. Déjame ver si te entendí. Lo que vos decís es todo marchaba acorde al plan hasta que
los bancos no compraron esas letras y quedaron pesos sueltos que fueron al dólar la semana pasada. Digamos que quiero entender. Sí, es perfecto lo que decís, pero voy al punto de que la transición quizás duró, la transición de las LEFI hacia los nuevos instrumentos, que son principalmente las LECAP, sí, quizás duró una transición de 3 días, donde se movió el mercado. De la misma manera, ¿te acordás cuando se había desarmado las LEFI, que también se movió el mercado? Bueno, obviamente es mucha plata, muy corto plazo, los bancos preguntándose cuáles son las nuevas reglas de juego, las preguntas es incertidumbre, las incertidumbres se paga con volatilidad y precio, y bueno, lo que vimos es eso hasta que se estabiliza el mercado, pero lo bueno es que nominalmente, primero que el Banco Central se corre y que por lo tanto tiene menos injerencia en la economía, ya no menos en el tipo de cambio, menos en la tasa de interés, o sea, se va corriendo esos roles institucionales que siempre se le pone sobre encima al Banco Central, que finalmente es todo lo contrario, ¿no? Finalmente quiere controlar todos los precios de la economía porque nunca puede controlar la creación de dinero que está todo el día emitiendo para financiar al Estado. Pero y ahora se da vuelta la situación. Entiendo. Ahora, dado que controla completamente la creación de dinero, deja absolutamente todos los precios libres de la economía, entre ellos incluso la tasa de interés. Lo que pasa es que a principios de año Caputo decía, yo voy a ir reduciendo el ritmo de devaluación de la tablita, que era un régimen cambiario completamente distinto a la flotación entre bandas, voy a ir reduciendo en la medida que la inflación va a bajar del 3 al 2, del 2 al 1, y por eso puso al 1 el ritmo de la tablita en enero. En marzo, cuando debía llegar al 1% de la inflación, según lo que había dicho Caputo 2 meses antes, la inflación se va a 4%, y ahí le van a pedir el rescate al Fondo Monetario, que los obliga a abandonar la tablita y a fijar esta nueva regla. La pregunta es, ahora, ¿por qué habría que creerle a Milei que decía va a ir al piso de la banda, voy a intervenir recién cuando vaya al piso de la banda, si al revés está yendo al techo y estamos viendo que el Banco Central hace malabares para intentar que no toque ese techo? Mira, lo importante es que flote. Después hacia dónde va, que diga el mercado. No, lo importante no es lo que diga, si querés, ningún economista, ni siquiera el presidente. Lo importante es que flote. Y por suerte está flotando la moneda, y de hecho está flotando por primera vez en la historia de Argentina. El Banco Central tiene 90 años. De los 90 años, 3/4 de su historia son con cepo. Del único cuarto de la historia que no tiene cepo, principalmente fue la convertibilidad. Y la convertibilidad, el precio estaba fijado por ley. Por lo tanto, el peso en la moneda argentina en su vida flotó. Siempre el burócrata buscó regularle el precio, de manera del cepo o directamente con una ley. Bueno, ahora tenemos un burócrata internacional, que es el Fondo Monetario, que va acrecentando su poder sobre nosotros a medida que nos sigue prestando más guita, ¿no? Y cómo no. No la veo así. Todavía desde Argentina... ¿No crees que el Fondo Monetario impone condiciones a cambio de sus paquetes de asistencia? Por supuesto, como cualquier acreedor dice, bueno... ¿Y no es un burócrata el que trabaja en el Fondo Monetario en la calle 19 sí, pero el y que firma y acepta, es como un contrato, vos mismo vas al banco a sacar una hipoteca, vas a firmar un contrato, nada más que eso, son las partes voluntarias que firman un contrato de manera voluntaria. Más o menos, ¿no? En este caso. ¿Cómo más o menos? Un país soberano que es parte del FMI. Sí, pero... y va y toca el timbre, fue Argentina el que toca el timbre en las 2 oportunidades. Sí, por supuesto, pero ¿no te parece que es bastante asimétrico el poder entre uno y otro? ¿No es...? No, de hecho tiene más poder el país que cualquier organismo multinacional, el que quiera. ¿Tiene más poder Argentina que el Fondo Monetario, decís? En las cuestiones de frontera para adentro, ¿qué duda tenés? Esto de asignarle mayor poder a un extranjero que al propio nacional es ridículo. Bueno, pero bueno, al margen. Es que hay veces que han forzado devaluaciones, ajustes, privatizaciones, todas cosas que... Son todas cosas que en el marco de la democracia son decisiones de los argentinos. Todas, las buenas, las malas y todas las penurias que vivió Argentina son todas responsabilidad de los argentinos. Bueno, tampoco vamos a coincidir en qué grado de libertad puede conquistar un gobierno que se endeuda como se está endeudando este. Vos decís que mucha, yo digo que poca. No, directamente este gobierno se está desendeudando. Este gobierno no toma deuda. Se está endeudando, está creciendo la deuda bruta de la administración central. Primero, yo revisé, de hecho voy a usar... Pero conceptualmente un gobierno que tiene equilibrio en las cuentas públicas, es decir, que financia todo su gasto con impuestos, entonces, ¿cómo es que necesita de repente para financiar? No necesita. No, pero... Entonces, vamos a lo conceptual. Lo conceptual es, el Estado está en equilibrio ya desde que llegó, de hecho también es algo que sucede por primera vez en el siglo.
Por primera vez en el siglo el Estado tiene equilibrio en las cuentas públicas. Sí. Equilibrio en las cuentas públicas implica que el Estado no está tomando deuda. No. De hecho, por definición es eso, No. el equilibrio en las cuentas públicas. No, de hecho, en el último boletín de la Secretaría de Finanzas, donde se da cuenta de la administración pública, de la administración central, concretamente de la deuda pública de la administración central bruta. Sí, lo sigo, sí. ¿No da 90.000 millones de dólares más que cuando asumió Milei? No, pero a ver, Sí. el Banco Central tenía Sí, pero la respuesta es sí. Da más de la deuda bruta de la administración porque central. vos tenés que sumar los dos. Acá hay dos grandes ventanillas. La ventanilla, si querés, del Tesoro y la ventanilla del Banco Central. El Banco Central estaba con, si querés, técnicamente, ¿no? Con dominancia fiscal, en el sentido que toda la deuda era déficit fiscal que le habían encajado al balance del Banco Central, y dicen, muchachos, toda esta deuda no es mía, toda esta deuda es del Tesoro. Bueno, fue y se la pasó al Tesoro. Si vos sumás, voy al punto, si vos sumás la deuda del Banco Central y la del Tesoro, es la que llevó los déficits fiscales acumulados los últimos 20 años, obviamente aumentaron la deuda y obviamente reventaron la moneda argentina con el inflación. endeudamiento de Caputo no, los bonos nuevos, las letras. Si dije 20 años, está todo. Ah, Bueno, entonces, en 20 años Argentina aumentó la deuda pública exactamente, o sea, tomemos las dos grandes ventanas, Tesoro Nacional y Banco Central. De esos 20 años, la deuda pública aumentó 360.000 millones de dólares. Lo que pasa es que es un pasamano, déjame cerrar, Ramiro, sí. en el consolidado. De esos 360.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares tomó Cambiemos en sus 4 años de gestión y 300.000 millones de dólares tomó el peronismo en sus 4 o 5 gobiernos que tuvieron. Entonces, pero estamos hablando de la deuda que tomó este gobierno. Bueno, yo le estoy diciendo, se endeudó y vos me decís no, porque la suma, entonces claro, estás tomando al Banco Central que le borraron. Central? Claro, pero le borraron una deuda intrasector público a cambio de 20.000 millones de dólares que tomaron del Fondo Monetario. ¿Te da igual deberle al Fondo Monetario 20.000 millones de dólares que el Tesoro le deba al Banco Central 20.000 En términos millones de netos, o sea, llegó Milei, o sea, imagínate, ¿te acordás del 2001 cuando se declara el default de la deuda? Sí. El stock de deuda total eran 140.000 millones de dólares. Uh-huh. Llega Milei y el stock de deuda entre los dos, Banco Central y Tesoro Nacional, son 500.000 millones de dólares. Yo lo que veo en el informe de la Secretaría de Finanzas es que al 31 de mayo son 461.000 millones de dólares y cuando subió Milei eran 370.000 millones de dólares. Bueno, porque vos estás contando un solo cajón. Si contás un solo cajón no tiene sentido. Es Yo que te digo, en abrí el los dos cajón- cajones, es que contá los dos cajones Sí, pero y en te el vas a dar cuenta que cuando llegó Milei había 500.000 millones de dólares de deuda total. Y ahora, cuando ya como toda la deuda se pasó a un solo cajón, decís, bueno, eran 500.000, ¿cuánto es ahora? Pero 460.000. Eso implica Entonces, concederle a Milei que tomar una deuda con el Fondo Monetario para cubrir la que tenía el Tesoro con el Banco Central, da igual, que no se endeudó en eso. No es cuestión de conceder, es sumar dos cajones, Claro, pero ese sumar número- dos cajones. y no, ver pero cuánto- esos dos cuánto da. cajones lo toman solo él y vos. No hay otro economista que haga esa medición. La medición que toman todos los economistas es la que publica la Secretaría de Finanzas, que es la que obliga Bueno, al Fondo entonces, Monetario a tomar. No sé qué hace él. Yo te digo lo que hago yo. Sí, lo hice toda mi vida. Él y vos. Nadie más. No, bueno, está bien, dale. Pero en serio te digo, o sea que solo hay que considerar la deuda que vos considerás que es deuda pública. El Banco Central no es deuda pública. Publica la Secretaría de Finanzas. Yo lo que te digo es, de todos los economistas, hay un montón, hay muy poquitos que coincidan con esta idea de que Milei bajó la deuda. Solo vos y los miembros del comité de asesores. Uh-huh. El resto no. ¿O sí? Bueno, no sé, yo te digo mi mirada, el resto invitarlos a ellos y charlarlos. Lo único que digo, hay Bien. dos cajones de deuda. Sí. En el 2001 esos dos cajones sumaban 140.000 millones de dólares. Cuando llega Milei esos dos cajones suman 500.000 millones de dólares. El aumento de 360.000 millones de dólares son 300.000 millones durante las gestiones del peronismo, 60.000 millones durante la gestión de Cambiemos. Cuando en esos dos cajones vuelca toda la deuda en un solo cajón, que es la del Tesoro Nacional, y hoy la foto que la podés ver en el Ministerio de Economía son 460.000. Es decir, Milei pagó 40.000 millones de dólares de deuda y de hecho, fíjate que durante principalmente 2024 compró toneladas de dólares, ¿no? El saldo comercial compró 23.000 millones de dólares y no obstante no pudo acumular reservas. Por el simple hecho de que con esos dólares se pagaba la deuda que todos los degenerados fiscales dejaron. En eso tampoco nos vamos a poner de acuerdo, Ramiro, pero no importa. Pero no es algo simple de que si hay déficit hay deuda y que si no hay déficit no hay deuda. O sea, la deuda no crece en términos netos. Si vos tenés
Si vos gastás 100, La deuda está si vos creciendo. recaudás 100 y gastás 100, ¿cómo aumenta la deuda? La Explícamela. deuda está aumentando porque, entre otras cosas, los intereses de estas letras capitalizables que usan los de la bicicleta financiera no se registran No, como pero déficit. ese es el base caja y de hecho la discusión Además, que estamos... además de no registrarse esos intereses como déficit, que es la parte en pesos, ustedes hicieron... No me digas ustedes, perdón, decime a mí porque tenés estoy- razón. El gobierno sí. hizo esta engañifa de mezclar la del Banco Central con la del Tesoro. Entonces, si hay una engañifa en dólares y otra en pesos, lo que tenemos es un resultado que, bueno, solo Milei dice que se está dando. La deuda pública, el stock que está viendo es devengado. Por lo tanto, quien diga que los intereses, por ejemplo, no se contabilizan en lo que es el base caja, que es obvio que en el base caja los que se capitalizan o los que se pagan de otra manera, o los que no se pagan cash en efectivo no van en el base caja, porque el objetivo de base caja es justamente mostrar la cuenta de almacenero. Es Bueno. el objetivo de base caja hacer eso. Si tenés alguna duda al respecto, directamente el stock de deuda se mide en total devengado. En el devengado están todos los intereses de toda la deuda, incluso, por ejemplo, las que no se pagan base caja. En consecuencia, si el stock total devengado, el stock de la deuda cayó en 40.000 millones de dólares, es que es obvio porque este gobierno, como tiene equilibrio en las cuentas públicas, con todos los dólares que compró durante principalmente 2024, pagó la deuda y en consecuencia bajó el stock de deuda. Pero es algo básico en el sentido de que, a ver, países con equilibrio en las cuentas públicas, hay más o menos 200 países en el mundo, y ahora con equilibrio en las cuentas públicas hay solo 5. De esos 5, uno que es una cosa espectacular, que es Noruega, porque tiene un superávit de más o menos 12 puntos del PBI. Uh-huh. Después, por ejemplo, Suiza está en equilibrio, ¿no? Suiza es un país que está en equilibrio en sus cuentas públicas, y ahora dentro de esos países que vas a tener en equilibrio en las cuentas públicas es Argentina. Por primera vez, no solo en toda su historia, porque las únicas veces que mostró algún superávit en las cuentas públicas fue al inicio de los 90 por las privatizaciones, es decir, un ingreso extraordinario de muy poco tiempo, y después por... ¿cómo se llama? Por el default de la deuda en el 2002 y 2003, bueno, hasta el 2005 principalmente. Claro, no pagaba ni siquiera los intereses y tenía algún superávit. Ahora, pagando, sin vender nada y y pagando toda la deuda, es la primera vez que el Estado argentino está en equilibrio en las cuentas públicas. Y estar en equilibrio en la cuenta pública es esto, que la deuda no aumenta. Y de hecho es lo mismo que decir, el Banco Central tiene ahora el control de los agregados, porque tampoco emite. No se emiten pasivos. La emisión monetaria es un pasivo del Estado, ¿no? Que con tasa cero. Te pido, no te pongas tan técnico porque no, si bien desorienta... Dale, sí. A veces me paso. Claro. Porque como sos economista... Dejamos afuera gente. Estamos con Ramiro Castiñeira, para el que se haya enganchado recién. Él es miembro del comité de asesores del presidente Milei. Lo podemos presentar así también en el canal de YouTube, donde se está transmitiendo también esto y donde hay muchas preguntas. Más allá de que tampoco coincidimos en si es planeado o no lo de la suba del dólar, ¿para vos la inflación de julio va a ser más alta por esta suba del dólar? La de julio, la de este mes. Mirá, viste que muchas consultoras hacemos relevamiento diario. Sí. No está acelerándose para nada. Este salto de 1.150 a 1.280 no implicó... Preguntale a cualquier otra consultora, vas a ver que los cortes que se están haciendo no se está trasladando a precios. ¿A qué adjudicas eso? Es que justamente la inflación no responde al movimiento del dólar, la inflación responde a la emisión monetaria y la emisión monetaria está controlada. ¿No será que está siendo compensado el aumento de costos que reciben muchas pymes? Yo sí tengo amigos empresarios que están recibiendo listas de precios con aumento, que tienen atados al dólar o que tienen proveedores que directamente le pasan en dólares 10, 20. Los precios se mueven todo el tiempo. El agregado, el valor de cuenta de... ¿no? Así que el agregado no se va a mover solo si se mueve la cantidad de pesos. Pero después, ¿no será que ese empresario al que le aumentan los costos por la suba del dólar no puede subir precios por la recesión que hay? No, primero que no es recesión, no digamos que es recesión cuando la economía está creciendo. El último dato agregado, según cuentas nacionales, la economía crece al más o menos 6% interanual. Si querés me decís, bueno, es puro rebote, bueno, dale.
pero las proyecciones del REM para el año que viene es un crecimiento entre 3 o 4%. Entonces, si este año en promedio crece 5%. No, te estoy hablando de lo que pasa en muchos sectores con recesión. Pero si vamos a hablar de lo que pasó este año, el rebote económico, le preguntás a cualquier economista, te va a poder decir 5%. Claro, entonces no hablemos de recesión si la economía crece al 5%. No, pero fíjate que esa estadística encierra la super cosecha del agro, la muy buena performance del sector hidrocarburífero. No, eso es el año pasado. De hecho, la cosecha no fue buena. Este año también, sí. O sea, fue buena y se liquidó bien. No fue sequía. Pero de hecho la diferencia, el rebote fuerte de la cosecha fue la cosecha del 2024, donde el 2023 tuviste sequía y el rebote fue 2024. Y en el 2025, o sea, la campaña que acaba de cerrar se compara con la última, que fue la del 2024, que cuando cerraba el 2024 la cosecha es casi la misma. O sea, para vos, Ramiro, nada de lo que vaticinó Fantino el miércoles feriado de la semana pasada, de que ahora que el Senado lo desafió fiscalmente a Milei, ahora que dejaron de liquidar los exportadores, de que viene un trimestre complicado y que puede llegar a estar en jaque la política económica, ¿nada de eso vos lo crees? No, de hecho, a ver... después Fantino dijo que él tampoco. Sí, por eso. El propio... pero fue fuerte, ¿no? Que hablara de un pronóstico tan grave como ese, turbulencias. Argentina está a las puertas de una elección legislativa. Dentro de esa elección legislativa, como si querés la oposición no tiene nada para ofrecer, fue y le intentó golpear fuerte en el bastión macroeconómico más importante, que es el equilibrio en las cuentas públicas, que es el que te permite los dos grandes resultados. Pero para vos solo los movió eso, no devolverle 22 lucas a un jubilado que gana 300 lucas de mínima, 309. Mira, la discusión... ¿Por qué es degenerado fiscal ese y no el empresario que aplaudía el jueves a la noche en la Bolsa de Comercio que Milei le baje los impuestos? Me parece que Argentina siempre estuvo, o si querés la vida legislativa en Argentina y la ejecutiva, si querés, yo voy con populismo barato, presento cualquier proyecto, ¿no? Sin tener la más pálida idea cómo financiarlo. Total, después lo vamos a tapar o con emisión monetaria, ¿no? Generando inflación, o con deuda pública, que son esos 360.000 millones de dólares que aumentó la deuda. Pero las últimas cuando bajan un impuesto a los empresarios, cuando les bajan un impuesto, no sé, el impuesto a los bienes personales, que recaudó 40% menos en la primera mitad de este año que el año pasado. No, pero por eso, Eso, ¿no piensan cómo compensarlo también? ¿Qué gasto van a tener que recortar por bajarle los impuestos a los que aplaudían en la bolsa? Voy al punto de que acá se acaba de presentar un proyecto de ley que aumenta, o un paquete de proyectos de ley que aumenta el gasto público en 2,5 del PBI. No. Y no tiene ni la más pálida idea, no tiene ni un párrafo de cómo se financia. Esa forma de hacer política... No es 2,5, es la mitad. Este año es la mitad de esa mitad. Y además, lo que vos estás diciendo es algo atendible, pero que yo te digo, el gobierno no hace cuando les baja impuestos a los sectores más ricos. Bueno, yo te digo, esta forma de hacer política de que el mundo legislativo manda proyectos sin tener formas de financiamiento y después la Argentina termina con hiper o con 300% de inflación como hasta hace muy poco, bueno, era por esa forma de llevar la cosa pública, de dale que gastá plata y total después le damos la emisión monetaria. ¿No se podría decir la misma frase pero diciendo dale que va a bajarle los impuestos a X sector de la sociedad privilegiado y que eso genera un agujero en el Estado que después hay que compensar echando estatales o bajando jubilaciones? Mirá, vos tenés que tener el tamaño del Estado que puedas financiarlo sin ahogar la actividad privada. Hace un ratito elogiaste a Noruega. Sí. ¿Cuál es el tamaño del Estado de Noruega? Noruega es un ejemplo a nivel mundial de lo que no hay en el mundo. O sea, nadie tiene un superávit en las cuentas públicas de 10 puntos del PBI, todo lo ahorran invirtiendo principalmente en otras empresas del exterior. Así que, o sea, Noruega tiene de las principales multinacionales que vos se te ocurran en la cabeza, bueno, uno de los principales accionistas va a ser cualquier noruego porque utilizan ese fondo que ya te digo, son 10 puntos del PBI por año que tienen plata y lo único que hacen es comprar empresas del exterior. O sea, es
un ejemplo espectacular que ojalá apuntemos para ese lado. De hecho, cuando Argentina, vamos por el otro lado, cuando el sector privado tenía algún fondo que intentaba ahorrar, vino el Estado y le expropió todos esos ahorros. No estoy hablando de las AFJP. Así que vos fíjate qué diferente el manejo de la cosa pública, donde la responsabilidad en lo fiscal y la responsabilidad en el equilibrio en las cuentas públicas, en Argentina no apareció en el último siglo. Y después se preguntan por qué hay inflación o por qué aumenta la deuda. Ahora, ¿el fondo ese soberano noruego es estatal o privado? Mira, yo no tengo problema, en lo personal, yo no tengo problema si es estatal o privado, pero conozco también... ¿Es estatal? Sí, ya lo sé, pero yo no tengo problema en cuestión de eso. Pero conozco a los noruegos y también conozco a los argentinos. Nada más que eso. Decís que nosotros no podemos. No sé, evidentemente no. O no tenemos nosotros 16 ceros en la moneda. 16. O en este periodo de 20 años, cualquier argentino... ¿Te acordás del 1 a 1? Sí. Y ahora estamos en 1300, es decir, que los argentinos en 20 años le sumamos 3 ceros más a la moneda. En total, otra de las cicatrices que dejó el kirchnerismo, no solo son los 300.000 millones de deuda pública que aumentaron, o vaciar todo el Banco Central, o expropiar la YPF, o expropiar los ahorros, sino también de cicatriz quedaron los 3 ceros en la moneda, que lo puede ver cualquier argentino agarrando cualquier billete. Hoy es mínimo 1000 a 1, de piso. De hecho, el de piso de la banda es ese. Finalmente no nos pusimos de acuerdo en nada, Ramiro, pero me encanta que hayas venido y... Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero... un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están en desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.